Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días, muy buenos días. Esta mañana aquí con nosotros en Frente a Frente, don Filadelfo Martínez, analista político, bienvenido. William Alvarado, delegado adjunto 2 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos del CONADE. Bienvenido, Renato. William. Sé que es la segunda o tercera vez que estás en Frente a Frente. Zoom, desde el oriente del país, sí, con el problema migratorio, y esta vez aquí un placer estar en estos bellos estudios. Me agrada que esté aquí William Alvarado también. Mario Palma Guillén, del Foro Social de la Deuda Externa FOSDE. ¿Qué tal, Mario? Un gusto. Buen día, don Mucho Renato. gusto. Y ya se va a conectar Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT. ¿Recuerdan ustedes que en el último mes y medio, 45 días, ha habido un debate sobre la observación electoral? Porque habían opiniones divididas en el Consejo Nacional Electoral. De hecho, las existen. Hay consejeras que votaron a favor de estas organizaciones para que observaran el proceso y votaron en contra de otras. Por ejemplo, Cosette López se opuso a que participaran como observadores representantes de algunos gremios. Marlon Ochoa se opuso a que participaran como observadores representantes de algunas instituciones, no instituciones, organizaciones muy reconocidas en el país como ASJ. Y la que votó por todos para que todos participaran fue Ana Paola Hall. Lo que quiero decir es que hubo controversia al respecto. Hubo controversia al respecto. Al final, la institución o el órgano electoral ha decidido hasta hoy la participación de 29 organizaciones. De 29. Ya le vamos a ir detallando todos estos asuntos. Y mire usted, y la última solicitud, por lo menos que yo conozca, la última solicitud que ha tenido es de esta nación. A algunos les va a sorprender, a otros no, otros lo van a ver como natural, lógico, si tenemos relaciones diplomáticas. Por favor, si ustedes accesan al aparatito para que se mire al aire. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional le envió a Ana Paola Hall la siguiente solicitud. Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de remitirle para su conocimiento la nota verbal número 552 de fecha 28 de agosto de 2025 enviada por la Embajada de la Federación de Rusia, mediante la cual por encargo de Moscú se solicita contemplar la posibilidad de que representantes de la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia participen como observadores en las elecciones generales a celebrarse en la República de Honduras el próximo 30 de noviembre del presente año. Agradeceré a ustedes las atenciones que tenga bien dispensar a la solicitud planteada. Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi alta y distinguida consideración, Javier Efraín Bu, secretario de Estado, Relaciones Exteriores. Y esta fue la nota que la Embajada de la Federación Rusa le envió al canciller y que se la reenvió el canciller al Consejo Electoral. Embajada de la Federación de Rusia. La Embajada de la Federación de Rusia saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras y por el encargo de Moscú tiene el honor de comunicar lo siguiente. Con el fin de fortalecer la cooperación entre los órganos electorales centrales de los dos países,
La Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia solicita contemplar una posibilidad de participar como observador en la celebración. Aquí me perdí. Ahí está en pantalla. Como observador en la celebración de las elecciones generales en la República de Honduras programadas para el 30 de noviembre del año en curso. En ese sentido, agradecería a la honorable Secretaría sus buenos oficios para hacer llegar a favor de nuestra misión la amable respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral. La Embajada de la Federación de Rusia aprovecha la ocasión para reiterar a la honorable Secretaría las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Y ahí viene el sello de, si mostramos el sello, de Rusia, honorable Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, quiero hacer algo hoy. Como que has estado en los casinos, ¿verdad? Yo no quiero emitir opinión, solo voy a dar información sobre esto. Pero indistintamente de lo que opine la gente, de la opinión de mis panelistas, yo tengo mi opinión sobre esta solicitud. Y para que miren ustedes que no manipulo nada, se la voy a dar a Mario Palma Guillén para que me la lea cuando estemos a unos 5 minutos de finalizar el programa. Perfecto, lo vamos a tener. Claro, el tema central no es lo de Rusia, aunque la pregunta va a ser sobre esa solicitud de Rusia para participar como observador electoral. El tema central va a abarcar todo lo que tiene que ver con observación electoral y todo el debate que se ha producido. Y no voy a decir la división, sino las discrepancias que produjo la decisión hasta el momento de dar el visto bueno a representantes de 29 organizaciones para observar el proceso electoral nuestro. Ya se los dije, ¿verdad? Marlon votó en contra de algunas y Cosette votó en contra de otras. Ahí la que aparentemente me dio y votó por toda fue la actual presidenta Ana Paola Hall. Ok. Dicho esto, entiendan la pregunta que hará como titular Lucecita Madrid como un gancho periodístico. Pero el tema es amplio y general, solo que vamos a comenzar con lo de Rusia. Por favor, Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. La pregunta de hoy jueves. ¿Debería el Consejo Nacional Electoral aceptar observadores electorales de Rusia en las elecciones de Honduras? ¿Debería el Consejo Nacional Electoral aceptar observadores electorales de Rusia en las elecciones de Honduras? Esa es la pregunta de hoy. En base a ello usted puede emitir su opinión y enviarla al número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, Frente a Frente está en todas las plataformas digitales con este usuario, Frente a Frente HN. Bueno, me imagino que en este momento en los comedores de muchas casas hondureñas, bueno, y si vienen observadores de Estados Unidos, ¿por qué no de Rusia? No, me imagino que hay mucha gente así, ¿verdad? Reflexionando y tienen todo el derecho de pensar lo que quieran. No voy a decir ni elucubrando, ¿no? Tienen todo el derecho de pensar lo que quieran. Si vienen de Rusia, si vienen de Europa, y los rusos son europeos, ¿por qué le van a prohibir a Rusia que venga como observador electoral? Solo me estoy anticipando a los criterios que pueden estar emitiendo en este momento en sus casas. Tengo el deber de darles estos insumos, porque es lo primerito que le voy a preguntar a mis panelistas esta mañana, y me avisan cuando esté conectado Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT. Ya está Joel. Joel está en el progreso. ¿Qué tal, Joel?
Mucho gusto, Renato. Un placer saludarlos a la distancia y bueno, listos para que podamos tener un debate de altura, como siempre hemos Claro, procurado hacer. claro, claro. Miro muy tembloroso esa pantalla, muy temblorosa esa pantalla, así que estabilicémosla, por favor, Joel. Ya la ponemos en acción Por aquí. favor, atorníela, por favor. Muy bien, ya tenemos a Joel Almendares. Digo que tengo el deber de darles estos elementos. Rusia ha participado ocasionalmente como observador en procesos electorales de otros países, normalmente a través de la Comisión Electoral Central de Rusia o de organizaciones cercanas al gobierno como la Asociación Rusa de Observadores Electorales, GOLOS, aunque esta última ha tenido conflictos con el propio Kremlin. También han enviado delegaciones al margen de organismos internacionales en misiones bilaterales amistosas, muchas veces a países aliados o con gobiernos cercanos a Moscú. Sin embargo, no suelen ser parte de misiones de observación de gran prestigio multilateral, como las de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea o la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OCSE, debido a tensiones políticas. Fíjense bien. Sin embargo, no suelen ser parte de misiones de observación de gran prestigio multilateral, como las de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCSE. ¿Cuáles son los cuestionamientos a estas observaciones electorales de los rusos por el mundo, en los países en que han participado? Politización. En varias ocasiones las delegaciones rusas han sido acusadas de emitir juicios complacientes sobre elecciones cuestionadas o no democráticas, especialmente en países aliados como Bielorrusia, Venezuela o Siria. Esto ha llevado a que organizaciones independientes consideren sus informes poco imparciales o propagandísticos. Otro cuestionamiento, falta de estándares técnicos reconocidos. No siguen los protocolos rigurosos de observación que usan la OEA y la OCSE. Presencia en todo el país, observación prolongada antes y después del día de la elección, reportes públicos detallados, etcétera, etcétera. O sea que tienen una percepción internacional deteriorada. Tras la invasión de Ucrania en 2022, la credibilidad internacional de Rusia ha disminuido fuertemente y muchos países occidentales ya no aceptan sus misiones como neutrales. Mire, y esto es la indagación de muchos datos, por favor. Y no les voy a decir las implicaciones para Honduras. No es el momento para decirla. Mejor que los panelistas hablen, debaten, y luego yo voy aquí a socializar lo que he investigado sobre esto. No quiero que van a decir que estoy sesgado, que desde ya estoy creando un clima condicionante para que el CNE vote en contra de que vengan los rusos a observar. De hecho, Palma, le di ahí. Sí, aquí está. Una hojita. Ahí está mi posición en torno a eso. ¿Tengo derecho a opinar? Claro que tengo derecho a opinar. Comienzo con Filadelfo Martínez. Filadelfo. Estoy intrigado por la hoja de los secretos. Me intrigaste. Quiero que termine el programa. No, yo primero me alegra, fíjate. Me alegra porque Honduras es un país pequeño, de poco peso en la arena política internacional, y ahí tenemos un proceso electoral que yo quiero, siendo resistente a tu pregunta, por ejemplo, reconocer el COEPS hizo un llamado a que la población en masa vaya a votar. Sí. Creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Que la ciudadanía vaya a votar. Y entonces aquí sí viene el tema de la necesidad de observar. Y yo creo que hay observadores y observadores, hay diferentes tipos de observadores. Hay unos que vienen con el afán de apoyar el fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia, la decisión del soberano. Hay instituciones universalmente, a nivel mundial reconocidas, como el Centro Carter, por ejemplo, una institución muy seria, que tiene toda una experiencia. El Instituto Nacional Demócrata, por ejemplo, tienen metodologías de observación. Hay gente que se ha especializado
Y eso a mí me alegra que vengan ese tipo de instituciones. Hay otras que vienen, como puede ser el caso de la Federación Rusa, que a mí me alegra que vengan. ¿Sabes por qué? Porque vienen a aprender de nuestra democracia. Ojalá se lleven ese mensaje, ¿verdad? Porque yo coincido contigo. Rusia no, está muy lejos de la democracia que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, y yo creo que en el pasado había, pero a nivel de embajador, esta vez, la primera vez que viene una delegación expresamente, porque el proceso electoral hondureño, hay que decirlo, también tiene sus particularidades que vale la pena conocer. Por ejemplo, esa sábana que nosotros tenemos de la papeleta para diputados. Hay diversos elementos que no están presentes en otros procesos electorales. O sea, hay muchas cosas que aprender. Existe ese riesgo que tú remarcabas de que esta misión de la Federación Rusa se incline a una posición de cualquier partido político y que termine, pero eso, fíjate que en el caso de Honduras, para nosotros como ciudadanos, pesa más la opinión de cualquier institución norteamericana o de América Latina que vengan de Rusia a decirnos si nosotros somos demócratas o no. Yo creo que podrán hacerlo, pero al interior del país tendrá poco peso. Probablemente tendrá peso en los países que están en la esfera de influencia de Rusia, pero que no son determinantes, por ejemplo. Así que qué bueno, ¿verdad? Y que prueben el café hondureño y que prueben el tatascán, los rusos, para que vean que es mejor que el vodka. Entonces, para que yo creo que hay que centrarnos en eso. Y aquí lo importante es que el proceso electoral hondureño, a pesar de las incertidumbres, a pesar de todas las debilidades, llama la atención mundial, incluso de países tan lejanos como Rusia. Aprovechemos los hondureños para enseñarles a los rusos qué tan importante es para nosotros la democracia. Yo creo que hay elementos para acá y a mí en ese sentido no me pone tenso. Yo diría que cualquiera que desee observar tiene derecho. Tiene derecho. Lo que ninguna misión, incluso las norteamericanas, tienen el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de nosotros. Y ese es el punto clave. Claro, y le repito que en algunas ocasiones las delegaciones rusas han sido acusadas de emitir juicios complacientes sobre elecciones cuestionadas o no democráticas, especialmente en países aliados como Bielorrusia, Venezuela o Siria. Por eso son cuestionadas. Sí, y por eso la percepción de estas misiones de observación electoral rusas se han deteriorado. Sí, pero a mí no se han deteriorado. Tienen una percepción deteriorada internacionalmente. Hasta esos pueden venir. No tengamos miedo. Bueno, no. Yo consulté, yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión y la voy a decir hasta el final del programa. Tú dices que vengan. ¿Y tú, Joel Almendares, qué piensas? ¿Debe el CNE aceptar la observación electoral de los rusos que están solicitando? Ellos la solicitan. Ellos la solicitan. Han enviado una carta al canciller para que la reenvíe al Consejo Electoral diciéndole al Estado de Honduras a través del Consejo Electoral que ellos desearían para participar como observadores electorales. Adelante. Saludos, Renato. Yo creo que este proceso electoral sin duda está causando muchísimo fervor, no solo en Honduras, sino en el mundo. Yo creo que debe haber pluralismo democrático y debemos aceptar que si el mundo nos quiere venir a observar, no podemos rechazarlo. Lo que debemos hacer es que el Consejo Nacional Electoral, si aún no lo tiene, aunque yo creo que sí, deben tener un protocolo, deben tener reglamentos donde establezcan cuáles son las líneas donde se debe trabajar, cómo se debe trabajar y si los observadores, tanto nacionales como internacionales, aceptan esas líneas establecidas en un protocolo, en un reglamento, bienvenido sea el mundo entero a poder observar este proceso y así, de manera amplia,
ninguno de los candidatos que están participando a nivel presidencial, a nivel de alcaldes, a nivel de diputados, va a quedarse con esa duda de que le hicieron fraude electoral, que si le hicieron trampa, como dicen en el argot popular, sino que más bien debe quedar satisfecho. Yo que venga Rusia, que venga Italia, que venga Alemania, que venga Estados Unidos, que venga Japón, China, cualquier país acá, creo que más bien debería ser un motivo de orgullo para los hondureños, que realmente el mundo esté interesado en ver cómo camina la democracia, cómo somos capaces los hondureños de llevar un proceso electoral donde realmente puede generarse expectativas, y ya hay expectativas en el mundo, ya hay expectativas en quienes nos quieren venir a observar. Imagínense un país que pide, solicita participar, así como lo hicimos nosotros, las organizaciones, que mandamos una carta al Consejo Nacional Electoral y solicitamos ser observadores de un proceso que consideramos que debe dar pie a seguir caminando en democracia, que debe dar pie a seguir fomentando lazos democráticos de amistad, de camaradería. Y eso yo creo que debe hacernos sentir orgullosos, Renato y compañeros que están en el panel, que Honduras no debe estar aislado, Honduras no puede ser una isla, Honduras debe mostrar, claro, pueden haber repercusiones de países que se contradicen en sus aspectos políticos, ideológicos, entre ellos, pero nosotros, ¿por qué nos pueden meter a un país que tiene tanta pobreza, tanta incertidumbre? Y aquí es que en Honduras existe y nos han fomentado, después de algunos fenómenos no solo naturales, sino políticos, como el golpe de Estado, que hemos creado una cultura, la desconfianza entre nosotros mismos y frente a otras sociedades. Y esa cultura de la desconfianza es que nos pone a pensar en qué sentido va a venir o cómo va a venir a observar. Que venga a observar a alguien, que le den su protocolo, que haga un informe, que lo presente a su país, a su embajada, a su cancillería o al mismo Consejo Nacional Electoral en Honduras, no debe causarnos ruido. Lo que sí vamos a hacer es vigilar el proceso como debe ser, supervisarlo, observarlo. Yo creo que a eso no debíamos de tener los miedos, Renato. Yo me inclino porque venga el mundo a observar este proceso y así que nadie quede inconforme, que nadie quede insatisfecho, que nadie diga que le hicieron esto u otro, porque el voto en este momento tiene un valor incalculable. Y nosotros incitamos a la sociedad que vaya a votar el 30 de noviembre. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Y Mario Palma Guillén del FOSDE está de acuerdo con que vengan los rusos a observar, que el Consejo Electoral les dé el visto bueno y diga así que vengan también los rusos. Bien, primero, don Renato, muy buen día a todos, ¿verdad? Gracias por la invitación. Esperamos que nuestras opiniones sirvan en nombre del equipo de FOSDE. Solo quiero aprovechar primero para felicitar a la nación por el cumplimiento de año de la patria, ¿verdad? Y en este punto de la observación hay un reglamento en torno a la observación electoral. Si esta es un país, una misión de observación que cumple lo que está dentro del reglamento, lo que vamos a cumplir todos los que vamos a ser sujetos de ese reglamento, yo no miraría ningún inconveniente en el sentido de que se acepte, siempre y cuando se cumplan todos los lineamientos que ya están dentro del reglamento, que en el capítulo 2 establece, ¿verdad?, cuáles son los requisitos de una misión electoral a nivel internacional y que deben de estar claros. Sí, comparto plenamente con lo que establece el maestro Filadelfo en el sentido de que es interesante, igual que el señor Almendares, ¿verdad?, que es interesante que Honduras despierte ese interés, pero tenemos que darle obviamente el peso que requiere. Es solamente una misión de observación que debe respetar toda la normativa que ya está establecido para ese proceso en nuestro proceso democrático que es tan importante. Yo diría que lejos de cualquier tema de observación en el cual vamos a estar todos involucrados, aquí lo importante es garantizar un proceso que sea transparente y por sobre todo que los hondureños vayamos masivamente a ejercer nuestro derecho de tomar decisiones sobre quién van a regir los destinos de la patria en los próximos 4 años. Y don William Alvarado, delegado adjunto 2 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿cuál es su opinión sobre la solicitud de los rusos de querer ver, observar el proceso electoral nuestro el 30 de noviembre? Gracias nuevamente, Renato, y es importante hacer un poco de antecedente. Yo creo que todas las elecciones en el país tienen hechos trascendentales y estas creo que un poco más. Y lo que pasó en las elecciones primarias e internas fue malísimo
en el punto de vista de la mayor parte de los hondureños. Pero debemos rescatar algo positivo. En primer lugar es que los primeros observadores, Renato y pueblo hondureño, serán los 5.9 millones de hondureños que están habilitados para ejercer el sufragio. Nunca antes vamos a ver, por lo general la gente va a ejercer el sufragio y se va para su casa, pero sentimos que este proceso electoral, el 80-60% se va a quedar en los centros educativos observando. Segundo lugar, necesitamos potencializar las organizaciones de sociedad civil y las instituciones estatales. Yo creo que desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nos da alguna suspicacia que la elección de las que van a participar no haya sido por el voto de los tres. Yo pregunto, en el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de 3 votos obtuvimos 2. En primer lugar, el CONADE no es una organización de sociedad civil, somos una institución estatal, sí, con rango constitucional. Se envía la solicitud al Consejo Nacional Electoral por aspectos de protocolo, pero el CONADE, con la acreditación del CNE o con la no acreditación, nuestro mandato nos permite realizar la observación electoral como la realizamos en las elecciones primarias y que se lanzó un informe con todos esos hallazgos. Pero ya cayendo al tema de Rusia, si el pueblo hondureño está pendiente y observa las elecciones en cada una de las juntas receptoras de voto, si las organizaciones de la sociedad civil asumen ese compromiso de organización y si nosotros como institución nacional de derechos humanos desplazados en todo el territorio nacional estamos ahí, yo no veo ningún temor porque venga Rusia a poder observar este proceso. Y ya recientemente el Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento y prácticamente el reglamento en uno de sus incisos establece que para estar acreditado se debe capacitar. Entonces, el llamado a los consejeros para que puedan capacitar plenamente a este personal de la Embajada de Rusia que va a participar para que vaya a cumplir el mandato de observador de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo a ese reglamento que ya es de carácter público. Entonces, desde el CONADE consideramos que si la población hondureña observa, las organizaciones de la sociedad civil observan y las instituciones estatales como el CONADE, no hay que tener miedo que vengan de cualquier parte del mundo a poder observar este proceso porque solo eso le dará legitimidad a los próximos resultados que vayan a emitir después del 30 de noviembre. Voy a sacar la hojita que le di antes de las 9, porque no tendría sentido, porque ya vamos a terminar con esto de los rusos, entonces mejor después de que terminemos esto, pero ahí téngamela, ahí téngamela, aquí está, por favor. Sí. Aquí está, guardada. Ustedes quedan ya informados. Las misiones de observación electoral de Rusia no tienen mucha credibilidad. Primero por la politización. Ya les dije que en varias ocasiones las delegaciones rusas han sido acusadas de emitir juicios complacientes sobre elecciones cuestionadas o no democráticas, especialmente en países aliados como Bielorrusia, Venezuela o Siria. Y que esto ha llevado a que organizaciones independientes consideren sus informes poco imparciales o propagandísticos. Ya por lo menos estamos sabidos que no tienen estándares técnicos reconocidos, no siguen los protocolos rigurosos de la observación que usan la OEA, la OCSE. Ya les dije que la OCSE es la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, que tienen presencia en todo el país, observación electoral, observación prolongada antes y después del día de la elección, reportes públicos detallados. Y que la percepción internacional de las misiones de observación electoral de Rusia están deterioradas. Tras la invasión de Ucrania en el 2022, la credibilidad internacional de Rusia ha disminuido fuertemente y muchos países occidentales ya no aceptan sus misiones como neutrales. Ahora, aquí hay que estar claros. Las misiones de la Unión Europea y las posiciones de Estados Unidos en los controversiales procesos electorales que hemos tenido en las últimas décadas han pesado en los procesos electorales hondureños. Cuando, por ejemplo, viene la Unión Europea, ¿te acuerdas en aquella elección? Y dice, le hemos pedido al Partido Libre 5,000 actas para certificar si hubo corrupción o no. ¿Te acuerdas? Claro. Cuando la Unión Europea, antes de emitir opinión sobre el proceso electoral, ¿en qué proceso electoral fue? En el... ¿De 2017 fue? De 2017 fue.
le hemos pedido al Partido Libre que nos presente esas 5.000 actas para realizar nuestro informe y determinar si hubo o no trampa en ese proceso. No se las presentó nunca Libre. Mira, eso tuvo un peso. Mira, eso tuvo un peso. Eso tuvo un peso en ese proceso enorme. Y a eso me refiero. El peso está del lado de la opinión que tenga esta misión de la Unión Europea y las misiones norteamericanas. No es, por supuesto, pero tiene, insisto, tiene lo que esta misión rusa pueda decir, no sale de su entorno. Entonces, y hubo otro momento histórico, que aquí ya fue una posición política, cuando llegó la encargada de negocio, la Fulton, ¿te acuerdas? Y dijo, no, sí ganó este partido. ¿Quién era que había ganado? ¿Fue en el 2017 también o cuándo fue eso? Sí, en eso. En el 2017. ¿verdad? Entonces, ninguno de nosotros es ingenuo. Si se presentan escenarios similares, es obvio que aquí al menos un partido quiere que hayan escenarios que se contrapongan a cualquier posición de la Unión Europea o de Estados Unidos. De acuerdo. Facilito identificar por qué los rusos están aquí. Y no sé si vienen porque ellos lo han pedido o de aquí les dijeron, por favor, soliciten ser observadores. Porque todo el mundo se está preparando para cualquier escenario. Pero eso, Renato, solo se puede contrarrestar con la votación masiva de todos los hondureños. Claro. Es decir, Y yo creo que el elemento aquí es, mira, hablando, con todo lo influyente que son, el gran reclamo, por ejemplo, de la Unión Europea es que invierten en estas misiones, hacen informes de muy alto nivel y nosotros no le paramos bola, fíjate, a la Unión Europea. La Unión Europea vino ya hace un par de años a reclamar porque había una serie de recomendaciones que la institucionalidad hondureña no le puso atención. Es decir, históricamente el elemento ha sido este, ¿verdad? Que en momentos tensos, y yo ahí sí coincido, pero no va a ser una misión rusa la que va a terminar, porque realmente el día de las elecciones el gran problema que vamos a tener es que los 13 pueden declarar ganadores y ahí va a tener peso la opinión que pueda dar una misión internacional. Y aún así, el antecedente que tiene la Unión Europea, que tiene toda esta, va a ser más determinante para la sociedad hondureña. Sin duda, puede provocar caos. Pero yo coincido con William en esto, ¿verdad? El tema aquí de fondo es, nada hacemos con especular, nada hacemos con tener miedo. Hay que asegurar que la gente vaya a participar y no crear entonces un ambiente para que la gente desista y decir, no, miren, ahora están los rusos. De hecho, tenemos una frase, vienen los rusos, y nos da miedo, ¿verdad? Entonces, si se usa de esa manera, creo que no va a ser positivo. No. Sí. Tienen razón. y precisamente, Renato, cuando se me mencionó que iba a participar en Frente a Frente, lo primero que se me vino a la mente es, en ese programa debemos crearle confianza al pueblo hondureño de que habrán organismos internacionales de todo tipo, que habrán organizaciones de la sociedad civil que van a estar observando y que nosotros como CONADE vamos a estar observando. Y agregado a eso, Renato, el rol del CONADE va más allá de ese reglamento que aprueba el Consejo Nacional Electoral, porque nuestro personal desplazado va a tener la capacidad de recepcionar quejas, de dar orientaciones, de hacer mediaciones y hacer las diligencias oportunas en el momento para poder garantizar ese derecho político y con enfoque en derechos humanos, garantizar la accesibilidad a grupos en situación de vulnerabilidad, no solo en espacio físico, sino que hayan las condiciones en las juntas receptoras de votos para que esas personas puedan ejercer el sufragio y puedan regresarse garantizándoles ese derecho. Entonces, la población hondureña debe estar muy segura que van a haber elecciones, que las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales vamos a acompañar ese proceso y que todo lo que suponemos pueda pasar solo se puede contrarrestar si usted que me está viendo en su casa se levanta muy de mañana y va a garantizar ese derecho. Porque en este momento, Renato, lo más sagrado del pueblo hondureño es que se le respete el derecho al voto. Correcto. Y como CONADE lo vamos a garantizar. Ok, mi estimado don Mario Palma Guillén, la hoja que yo le pasé al inicio, no la ha abierto, ¿verdad? No. Muy respetuoso. Me le tomé una foto y ya me la pasó. Sí, ya está circulando en las redes, ya todo el mundo dice la respuesta. Lo escribí faltando 5 minutos para las 7 de la mañana. A pesar que la Rusia de Putin
no es el mejor referente democrático para confiar en sus informes como observador electoral, yo pienso que daríamos una muestra de inclusión y pluralismo si se acepta la observación electoral de ellos. ¿Ah? Coincidimos todos. Coincidimos todos. Coincidimos. Coincidimos todos. Pero no puedo dejar de decir. Claro, No puedo dejar de decir. claro. La advertencia es Y pertinente. Correcto. De hecho, don Renato, en el artículo 6 de los observadores electorales internacionales, el inciso D deja claro, ¿verdad? El inciso B, cuáles deben de ser, cuál es la definición que tenemos, ¿verdad? De los observadores electorales. Y ahí está claro, básicamente es personas que vienen o organizaciones que vienen, ¿verdad? Que tienen experiencia y que se dedican a la promoción de la democracia, digamos. Entonces, creemos nosotros que puede ser interesante para el país, ¿verdad? Tener todos los puntos de vista necesarios, de nuevo, siempre y cuando se respete, ¿verdad? El reglamento que ya está establecido y que vamos a respetar todos los que vamos a ser parte, nosotros como FOSDE, mediante la red H, ¿verdad? Y de ese proceso tan relevante para nuestro país. Y no puedo dejar de decir ya para terminar este segmento que no hay un número confirmado de asesinatos políticos que se pueda atribuir directamente a Vladimir Putin con certeza probada legalmente para todos los casos. Pero sí, hay muchas acusaciones, investigaciones y sospechas, algunas con evidencia circunstancial fuerte, otras menos claras. Casos en los que se acusa a Vladimir Putin de haber mandado a asesinar a opositores políticos. Alexander Litvinenko en el Reino Unido en el 2006 fue envenenado con polonio 210. En 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Rusia fue responsable del asesinato y que los agentes actuaron con participación del Estado. Se considera que pudo haber sido aprobado por Putin. Ana Politkovskaya, en el 2006, periodista conocida por sus críticas hacia el gobierno ruso y sobre todo hacia las acciones de Putin en Chechenia, fue asesinada en el elevador de su edificio. Hay muchas sospechas de que el crimen fue un asesinato por contrato motivado políticamente. Boris Nemtsov fue un líder de la oposición, muy crítico del gobierno de Putin. Fue asesinado a tiros cerca del Kremlin. Existen investigaciones sobre la implicación de agentes relacionados con Chechenia, pero no hay una sentencia que lo conecte inequívocamente con órdenes de Putin, aunque muchos lo sospechaban. Y otras muertes sospechosas de críticos, disidentes o activistas. Hay una lista bastante larga de personas que han muerto en circunstancias misteriosas, activistas, periodistas, opositores políticos, donde se especula que pudo haber participación estatal. Entre los nombres aparecen Natalia Estemirova, Anastasia Baburova, etc. Ok. Pero aún así, con esa imagen de Putin, si Rusia ha solicitado participar como observador electoral, la opinión de mis panelistas es que vengan los rusos. Y yo coincido con ellos. Que vengan los rusos y aunque sus informes no sean muy creíbles, que vengan los rusos también a observar el proceso electoral de Honduras. Renato. Sí, Armendáriz. Mire, y yo creo que también hay que ser conscientes que cuando viene una observación, se permite al país ser observador, podrían venir personas de honorable trayectoria, no solo política, sino en la sociedad civil de allá, que pueden venir acreditados, y que gente que nosotros hemos coincidido con algunas personas del país de Rusia en algunos eventos y sabemos que es persona honorable, que puede servir su trayectoria para que puedan hacer una buena observación. Pueden venir personas de la sociedad civil de diferentes ámbitos sociales y no solo políticos que puedan hacer. Por lo tanto, yo creo que yo coincido con los panelistas ahí presentes que hay que tratar de generar certidumbre, que hay que incentivar a los políticos para que hagan una campaña de altura, para que motiven a la población a ir a votar, porque ese voto hoy
tiene una categoría enorme. El voto del ciudadano común y corriente, como queramos llamarle, tiene una valía enorme en este proceso electoral y así que nadie va a quedar inconforme. Los informes que puedan emitir una u otra organización de sociedad civil, una u otra organización de diferente país, claro que puede tener muchísimo peso si le ponemos atención, porque hay que rescatar la institucionalidad en el país y hay que hacer que funcione, y por eso hay protocolos, por eso hay reglamentos, y lo que tenemos que hacer es pedir que haya una capacitación muy buena tanto para los observadores nacionales como los observadores internacionales. No, estamos claros, yo coincido con ustedes, pero también, como ninguno de nosotros es ingenuo, el peso que han tenido las opiniones de la Unión Europea en los procesos electorales últimos es fuerte, y eso lo sabe Libre. Y si se presenta un escenario que ojalá no sea así esta vez, Así es. ellos quieren tener aliados, y Rusia es complaciente con sus amigos, y Rusia va a estar, te lo aseguro, en el otro lado de donde esté la Unión Europea o Estados Unidos. Pero es que así es la geopolítica, y debo decir por la Unión Europea que le debemos mucho a la Unión Europea. ¿Sabes que para la identidad que tú cargas en este momento, que tú cargas, nos regalaron como 20 millones de dólares? No, gran parte de lo que se está haciendo ahora también hay, creo, donación de la Unión Europea. Son donaciones de la Unión Europea. Claro. Si nos han venido a regañar, ¿cómo es posible que después de los traumas que han pasado en procesos electorales, ustedes no hayan hecho las reformas que nosotros les recomendamos? Sí. Aquí vino una señora de la Unión Europea en la parte legislativa. Los queremos, los amamos, les ayudamos, colaboramos, les sugerimos, pero venimos a monitorear lo que han hecho y casi no han hecho nada. Se pone en riesgo la presencia de la observación electoral de Europa. Nos dijeron hace algunos cuantos años, si ustedes no cumplen, los europeos nos han ayudado. No les digo yo que nos dieron 20 millones de dólares para la identidad, que costó más eso, pero nos ayudaron. Así que con todo el derecho ellos recomiendan y sugieren a Honduras. Entonces esto queda claro, ¿verdad? Sí. Que vengan los rusos. Sin ningún problema. Que vengan los rusos. Mayor observación, más legitimidad. Pero que respeten las reglas. Sí. La normativa y que se le dé el marco, que es importante, y que usted y don Filadelfo lo decían, esa historia, quiénes son los que más nos han observado. Seguramente quienes han observado anteriormente los procesos de Honduras, que saben, que conocen un poco más nuestra idiosincrasia democrática, ¿verdad? Nuestras falencias en algún momento, entonces obviamente esas opiniones van a ser más valiosas por distintos temas, temas culturales, temas de cooperación, por distintos temas afines que podemos tener. Ok, Lucecita, me dice Lucecita que estamos cargados de mensajes los hondureños, unos a favor y otros en contra de la presencia de los rusos. Los vamos a leer cuando regresemos de la pausa, claro. Pero no sé si tenemos a Cosette López, que ayer se pronunció sobre esto. Ok, vamos a ver, que corre el video entonces. La consejera Cosette López aclaró este miércoles cómo llegó al pleno del Consejo la solicitud de observación electoral de Rusia. Que entiendo que ellos están queriendo ser observadores, pero no llegó directamente a nosotros, como en otros casos que hay una relación directa con CNE y luego solo se formaliza a través de Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que se hizo directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y después ha llegado a nosotros. ¿Y esta es primera vez que lo hace Rusia como observador? Pues entiendo que sí, según me han dicho en los registros, no figura como que antes hayan formado parte de la observación en Honduras. En los próximos días se someterá a discusión y votación del Pleno la solicitud de observación electoral de Rusia. La consejera López aclara que no tiene una versión personal al respecto, pero con una fina ironía dijo que será interesante ver una democracia vigilando otra democracia. Por ahora todavía no tengo una decisión al respecto, tenemos que analizarlo, ¿verdad? Yo creo que las democracias que observan otras democracias es bastante agradable, pero tenemos que hablar de eso, de democracia. Mira, ahí hay un mensaje subliminal, ¿verdad? Claro, es que la democracia rusa es seriamente cuestionada. Se le achacan a Putin asesinatos políticos de opositores como Ortega en Nicaragua, quien es opositor y con posibilidades de ganar, expatriado. Y estas cosas no es ser sesgado decirlas. Todos lo vemos, pues. Vamos a la pausa, vamos a leer mensajes y después le vamos a preguntar a cada uno de los presentes, porque Marlon Ochoa, el consejero, no confía en mucho de las organizaciones de ustedes como observadores electorales, pero sí confía en las centrales obreras.
Y a la inversa, COSET no confía mucho en las centrales obreras, pero confía en organizaciones como las que están hoy aquí representadas. Y yo desconfío de los tres. Este será el debate que tendremos ya luego aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, 7:46 minutos. El tráfico vehicular lo conoce usted en Frente a Frente en estos momentos a la altura del Boulevard Kennedy, específicamente frente a la colonia Las Palmas y también la colonia Kennedy. Este es el tráfico bastante saturado de vehículos. También hay un retorno que va hacia la Residencial Honduras y vea usted la gran cantidad de vehículos que están ingresando hacia este sector de la capital. Así que téngalo en cuenta, amigos televidentes, busque alternativa. Una de las alternativas sería el anillo periférico a la altura de la Residencial Honduras, donde está bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Tony Munguía les ha informado. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credi Oportunidad. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por sus opiniones. Escribe un televidente, ya que hay suspicacia por lo de los rusos, pónganle observadores a los observadores. Escribe ese televidente. Otra opinión, la opinión de la Federación Rusa puede ingerir en los seguidores de tal o cual partido y provocar insurrección. Más mensajes, el tema de hoy pasa por seguridad regional y la autorización de un país con conflicto bélico en curso no es viable. Preocupante, ¿en qué más coopera con CNE? Escribe este ciudadano. Buenos días, Renato. Rusia como un país agresor de otro estado. Rusia ha perdido legitimidad internacional, es un país sesgado y viene a generar conflictos. Vamos a ver más mensajes. ¿Con qué intenciones traer a Rusia? Este gobierno ha hecho tantas picardías por quedarse en el poder que los hondureños ya tenemos miedo, pero esperamos en Dios, el Consejo Nacional Electoral haga bien las cosas por el bien de todos los hondureños. Bendiciones. Otra opinión, con los gritos del 15 de septiembre en el Chelatuclés, ¿vendrán observadores de Hamas? Que vengan los venezolanos, por favor, ¿en qué cabeza? Sean serios, escribe ese ciudadano. Hola, buenos días. Creo que ningún país que tenga gobiernos no democráticos deberían de participar como observadores. No tienen ninguna credibilidad. No me parece que vengan observadores de Rusia a Honduras. ¿Qué querría Rusia? ¿Cuánto será el costo de tener a esta gente? Este 30 de noviembre estaremos miles de hondureños observando el escrutinio de cada centro de votación para que se respete al soberano. La Unión Europea dio 20 millones y Rusia comunista, ¿qué ha dado? Más opiniones, perdonen mi ignorancia, pero en Rusia hay elecciones libres. ¿Para qué quieren observar un proceso electoral? Eso solo vienen a avalar lo que haga libre, lo que les conviene a ellos. En realidad solo son observadores, pero no debemos olvidar que los rusos están en una dictadura de más de 2 décadas. ¿Qué opinamos si fuera Venezuela parte de los observadores? Otra opinión. Buen día, Renato, le escribo para recordarle que el lunes 22 de septiembre se cumple un mes de la promesa que hizo el ministro Octavio Pineda y al administrador de aeropuertos sobre la instalación del equipo a instalarse en Palmerola. La ciudadanía estamos pendientes de todo. Disculpe, no es el tema de hoy. Sería bueno que planificaron frente a frente para ese día con los involucrados. Vamos a ver a través de X opiniones. Alejandro escribe, el mundo ya cambió y tiene diferentes polos de poder y desarrollo en el mundo. Honduras debe abrirse a todas las visiones democráticas, no solo de Occidente. Dejemos atrás lo de República Bananera.
Gabriel escribe que vengan observadores internacionales siempre suma, porque da la idea de que el proceso es abierto y transparente, pero cuando se trata de países como Rusia también hay que pensar qué mensaje político se está mandando y si eso genera confianza o desconfianza en la gente. Donald escribe, la respuesta es consecuente a la de esta pregunta esencial: ¿hay democracia en Rusia? Ismael escribe, Honduras no tiene que aceptar como observadores a gente que viene de países dictadores. No hay que contaminar las elecciones. Son algunas de las opiniones a través de nuestras cuentas. Sigue escribiendo, recuerda nuestro número 9773-6065. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Tunota.com destaca en su principal portada Orlando Pinto, el pastor hondureño que predicaba fe y traficaba cocaína. Más noticias, Honduras en lista de tránsito de drogas es realidad, admite jefe militar. Honduras eleva alertas por lluvias y se prepara para ingreso de onda tropical. Ana Paola promete elecciones sin interrupciones y denuncia boicot. Hall advirtió sobre un boicot interno relacionado con el pliego de condiciones para la impresión de papeletas y materiales para las juntas receptoras de votos. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Miren, vamos a hacer un segmento corto porque nos sobrepasamos en el tiempo en la primera parte y hay que ir coincidiendo con las pausas comerciales. No nos perdamos. Es cierto, tenemos un peso relativo en el concierto de naciones como un país pequeño. Tenemos un peso relativo, yo diría pequeñito, pequeñito. No influimos en esas discusiones enormes que libran las potencias. Pero no olvidemos un puntito hondureño: la geopolítica. Estadounidenses, rusos y chinos están repartiendo el mundo en este momento. Y todos andan en su juego de influir. Así es. Todos andan en su juego de influir. La presencia de los rusos por primera vez como observador electoral no tiene otra explicación que en ese juego geopolítico ellos quieren que uno de sus aliados se mantenga en el poder. Punto. Así. Y vienen a algo. Ellos vienen con un objetivo claro, más que observar, ser aliados de los suyos. Está claro. Pero es que así está el mundo, así está el mundo. En esa repartición geopolítica tenemos que ser claros que con la opción democrática, que nos damos todavía el lujo porque nuestra democracia yo estoy seguro que es mejor que la rusa, con todo y las imperfecciones, nuestra democracia es mejor que la rusa. Pero en el juego geopolítico de las grandes potencias, cada quien anda protegiendo a los suyos. No nos perdamos en eso. Ahora, lo que tú dices, Mario Palma, es cierto. Hay un reglamento electoral para observadores nacionales e internacionales. Hay que hacer respetar ese reglamento de observación electoral. Sí, eso es así. Y de hecho los hondureños tenemos que tener claro qué es una misión de observación. No se trata de alguien que va a venir a tomar decisiones sobre las elecciones. Simple y sencillamente va a observar dentro de un proceso sistemático. Eso ya está establecido en el reglamento, ¿verdad? Ahí dice qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces hay que seguir esos pasos, respetar todos los procedimientos que están ahí. Y algo que es muy importante, que lo ha establecido el maestro Filadelfo, es cuál es la lectura que vamos a hacer nosotros como hondureños, porque yo estoy muy de acuerdo con usted, don Renato, que el mundo, hay una repartición del mundo, ¿verdad? Y nosotros como hondureños debemos de tener claro cuál es nuestro lugar,
cuáles son nuestros intereses en torno de esas dinámicas comerciales, de esas dinámicas geopolíticas que tiene el mundo, qué es lo que nos indica nuestra historia, nuestra cultura, nuestra economía con respecto de esas relaciones. Entonces, yo creo que si se enmarca en cumplir con lo que ya está establecido en el reglamento, no deberíamos de tener mayor inconveniente, ¿verdad? En torno a lo que es, si nos enfrascamos o nos limitamos al tema de la definición de lo que es una misión de observación. Y algo que es muy importante, que está establecido en el reglamento, es cuál es la opinión que tenemos sobre la democracia de estos observadores. El reglamento es muy claro en donde establece que deben de ser observadores aquellos que se dedican a promover democracia. Entonces, en función de eso, nosotros le vamos a dar la valía. Aquí es como tomar un dicho que me acuerdo yo, mi abuela me enseñó y a mí me ha servido mucho en la vida. Y mi abuela me decía, mira, las cosas se toman de donde vienen y no por lo que son. En este momento, este es uno de esos puntos en donde le vamos a dar la valía que tenga de acuerdo a lo que cada uno de nosotros conoce de lo que son las democracias. ¿Cuánto nos aportan la Unión Europea, Estados Unidos o todos los países a nuestra democracia? Y en función de eso, bueno, escuchemos qué tienen ellos que decir al respecto del proceso que nosotros desarrollamos, porque es eso, es una opinión que obviamente no debería tener ninguna influencia en el proceso democrático per se. Y en líneas generales, ¿cuál debe ser el comportamiento y qué rol deben tener los observadores internacionales y nacionales? Así rápidamente. Bien, mire, de acuerdo a eso dice que cuáles son las facultades. El artículo 16 del reglamento dice de facultades, observar las distintas fases del proceso electoral, comunicarse con todas las organizaciones participantes, ¿verdad? Poner de conocimiento del Consejo cualquier anomalía que se advierta durante el proceso, movilizarse dentro del territorio nacional, ingresar a los centros de información internacional. ¿Cuáles son los derechos que tienen? Tienen derecho a observar el arribo del material electoral, la integración de las juntas receptoras de votos, el inicio del proceso de votación, desarrollo de la votación, cierre de la votación, escrutinio, elaboración de las actas de cierre, transmisión de la divulgación de resultados, devolución de material electoral, sesiones informativas. ¿Cuáles son los deberes? En el artículo 18 se deja bien claro, respetar la Constitución de la República, sus leyes, así como cualquier norma y disposición emitida por el Consejo Nacional Electoral, cumplir con las instrucciones de las autoridades electorales de seguridad y gubernamentales del país, cumplir con las disposiciones del reglamento del que estamos hablando, enmarcarse en el comportamiento de principios morales y éticos, realizar sus actividades de observación de manera formal, respetuosa, responsable e imparcial, ser objetivos, ecuánimes, discretos en el tratamiento, análisis y evaluación de la información recopilada, cooperar con otros observadores electorales, asistir a las reuniones convocadas por el Consejo, portar de manera permanente y visible su identificación, en el caso de utilizar formatos que sean provistos por el Consejo Electoral, presentar al Consejo Electoral el informe sobre la observación electoral efectuada antes de la difusión nacional e internacional en un plazo máximo, en el caso de las misiones de observación nacionales, el 15 de febrero. ¿Verdad? Es decir, ellos tienen que presentar al Consejo, antes de dar una opinión, tienen que presentar sus informes, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tienen prohibiciones también. Exactamente. Y tienen prohibiciones, que es el artículo 19. Exactamente, el artículo 19 dice, las prohibiciones, evitar y obstruir, interferir y perturbar los procesos electorales en general, ejecutar cualquier tipo de injerencia en asuntos políticos. Ejercer cualquier tipo de injerencia en asuntos políticos electorales, adjudicarse las atribuciones que le corresponden al Consejo o suplantar las funciones de la autoridad electoral. No, ese verbo ejercer creo que está malo ahí, ¿no? Evitar, obstruir, interferir o perturbar el proceso electoral general. Ejercer. Lo entendemos. Sí. Luego, ejercer cualquier tipo de injerencia en los asuntos políticos. Ahí debería ser evitar, ¿no les parece? No, ejercer viene de una acción, me imagino. Es decir, de hacerlo. Me imagino que no eso tener ningún tipo de injerencia en los asuntos políticos. Hay otros verbos que podrían... prohibiciones, claro. Sí. Entre las prohibiciones está ejercer cualquier tipo de injerencia en los asuntos políticos y electorales. Correcto, ya lo entendí. Expresar
C, ofensiva o difamatoriamente contra las instituciones, autoridades, partidos, hacer proselitismo político o manifestarse a favor o en contra de un partido político, dan a conocer, difundir o transmitir de manera pública por cualquier medio los resultados antes de el pronunciamiento del Consejo, formular comentarios personales acerca de las observaciones o conclusiones de los medios de comunicación o al público en general, efectuar declaraciones públicas sobre cualquier punto controvertido que pudiera surgir durante el proceso electoral. Y tienen otras prohibiciones. Tienen otras prohibiciones. Aquí un punto importante también, Renato, es que los observadores pueden observar a los observadores. Es decir, el incumplimiento de este reglamento también corresponde a los observadores poder denunciar estas acciones, porque vamos a estar desplazados en todo el territorio nacional. Y si logramos observar de que una persona haciendo uso de ese carnet de observador nacional interfiere en las juntas receptoras de votos en todos los procesos, también es nuestra obligación denunciar esas acciones y poder garantizar el cumplimiento de ese reglamento. Y el Consejo Electoral, Filadelfo, amarrarse los pantalones y observador nacional e internacional que incumpla con lo ya establecido, advertirle, y si no, ¿qué pudiera hacer el Consejo Nacional Electoral? Si un observador internacional, por ejemplo, viene a entrometerse y hacer lo que tiene prohibido hacer un observador. Yo me tomé el trabajo, me complico, cuando recibí una copia de este reglamento, empecé a leerlo y tuve esa dificultad, hay partes ambiguas, y me fui al mataburros. ¿Qué significa observar? Dice que observar es mirar con recato, es decir, la palabra recato es importante porque está relacionada con que uno guarda una posición, pero al final de cuentas se trata de asegurar que se cumple con lo que dice la ley, con lo que manda la ley. Ese es el sentido de la observación. Y aquí el primer elemento que quiero destacar es que el principio está inspirado en esta declaración anterior de William, es que yo no soy menos que ninguno de los 3 miembros del Consejo Electoral. Yo soy ciudadano hondureño, tengo los mismos derechos que todos. Y claro, ellos tienen una responsabilidad mayor, ¿verdad? Porque se les paga por dirigir este proceso, pero yo tengo el derecho de exigir que se respete la Constitución y las demás leyes. Y en este caso, el propio reglamento que ellos aprobaron. Eso es un derecho que yo tengo, que no me lo pueden negar. Y entonces, y como quiero insistir, el 30 de noviembre debe ser fiesta cívica, le decíamos en el pasado, debe ser una fiesta. ¿Cuál es el entorno previo? El entorno previo es que, perdón, porque lo diga de esta manera, aunque no debería pedir perdón, pero los antecedentes de los consejeros no me inspiran confianza. Nos fallaron en marzo, no han asegurado que las dificultades que tuvieron en marzo se pueden repetir, y entonces aquí viene, me pueden amargar mi fiesta. Y ahí no tiene derecho ningún ruso, pero tampoco ningún militar, ningún consejero, nadie tiene derecho a quitarle al pueblo hondureño el derecho a decidir pacífica y democráticamente quiénes van a ser las próximas autoridades. Yo creo que esa es la esencia de la observación. ¿Por qué les da miedo? Porque 29, que es poquita, deberían ser más. Y nadie debe ser excluido de la observación. Porque, como tú decías, todos los hondureños debemos vigilar, porque los antecedentes nos llaman a ser vigilantes, porque el Consejo Nacional Electoral todavía a mí personalmente no me inspira la confianza de decir, aquí tenemos gente seria que va a asegurar esto. Se están peleando ahí como niños y a estas alturas, por favor, deben estar enfrascados, deben estar plenamente dedicados a asegurar que mi derecho a votar se cumpla. Yo creo que ese es el tema esencial aquí. Yo te digo, yo ya decidí renunciar a que el Consejo Nacional Electoral me dé un carnet para ser observador. Yo tengo ese documento nacional de identidad y con eso me basta. Con eso me basta y te digo, porque yo tengo mis opiniones sobre este artículo 19. Sí, sobre eso hay restricciones a los observadores sobre asuntos controvertidos.
oíme, ¿y si nos vuelven a hacer la de los busitos? ¿Y si nos vuelven a hacer maniobras? Yo me voy a callar. Yo no me voy a callar. No, y los observadores en su informe decir lo que pasó. No, pero no en el informe. Yo no voy a esperar porque te dice que el informe es después. Es posterior. Yo digo, porque hay que asegurar que tengamos elecciones. Y no me voy a callar el 30 de noviembre para reclamar que no haya entorpecimiento para que la ciudadanía pueda votar en paz y tranquilidad. Y luego, porque ahí están los antecedentes. Todo este tema del TREP es porque hablan de fraude. Y la verdad es que los tres tienen antecedentes de ser partidos fraudulentos, sobre todo en la papeleta de diputados. Todos tienen casos ahí señalados y entonces no se respeta la voluntad popular y por eso se requiere observación y por eso es que ponen trabas. Pero algo importante es que en el mandato del CONADE se tiene la atribución, es decir, nosotros estamos preparados hasta con alertas tempranas para poder prevenir violaciones a derechos humanos. Entonces, nuestro mandato va más allá y dentro de nuestra acción de trabajo se van a hacer diferentes cortes y se van a dar a conocer en conferencia de prensa lo que está pasando en todo el territorio nacional. Así que, maestro, tenga la plena seguridad que esta institución sí lo va a decir porque su mandato constitucional, su ley orgánica y su reglamento sí se lo permite. Ahora, es el turno para Joel Almendares, solo que será después de la pausa. Joel, tú sabes que nos conocemos desde hace décadas. ¿Cuántas veces no hemos entrevistado en reivindicaciones magisteriales a Joel Almendares como líder gremial? Pero claro, esta vez, las centrales obreras, el movimiento social, ha tenido preponderancia como observador. Y yo le voy a preguntar a Joel, las motivaciones que esta vez, grupos sociales, movimiento obrero, dirigencias magisteriales, estén siendo tomadas en cuenta para ser observadores electorales. ¿Cuál es el fondo de esto, Joel? Porque desde el gobierno se teme que organizaciones como ASJ, como el CNA, que han sido muy críticas del gobierno, como lo fueron de los pasados, digo, el gobierno teme que estos como observadores se inclinen a favor de los partidos de oposición. Y hay toda una estrategia para contrarrestar a estas organizaciones y otras afines. Bueno, pues metamos al movimiento social y obrero afín con el gobierno por si estos se inclinan. Ese es el debate que ha habido. Esos son los prejuicios. En esencia, esa es la controversia que ha ocurrido. Pero yo a Joel, que lo conozco desde hace tiempo, en esencia, Joel como dirigente magisterial, esta vez, ¿qué anima al movimiento social, obrero y campesino, para querer ser observador electoral? Que conste, yo soy de los que opino que tienen todo el derecho, pero no somos ingenuos. Fuera de la democracia, ¿hay otras motivaciones o no las hay? Creo que la pregunta es clara, correcta por la controversia producida, y ahora escuchar a Joel Almendares después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Continuamos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes, los observadores no hacen nada y al final no se les toma en cuenta. Deberían de estar antes del proceso, durante y al final en los conteos donde pueden asegurar que haya transparencia. Otro mensaje, cada quien tiene su opinión. No estoy de acuerdo que vengan observaciones rusas. Un país que ha creado el comunismo en varios países, no queremos comunistas, simple y sencillamente. ¿Otra opinión?
Dice un televidente, pienso que no se le debe dar cabida en nuestras elecciones a países no democráticos. De Estados Unidos sí, porque es un país democrático. Temo que los observadores rusos vean que si gana un partido de la oposición, digan que hubo fraude, que las elecciones no fueron limpias, etcétera. Otra opinión, ojalá que esos observadores rusos nos sigan el ejemplo de Heidi Fulton de Estados Unidos en 2017. Otra opinión, los observadores deberían estar en el proceso de escrutinio en cada mes electoral y allí denunciar cualquier anomalía que se presente. Andar viaticando no sirve de nada. Necesitamos que la voluntad del pueblo sea la que prevalezca en las urnas. Y a través de X, Mario escribe que vengan de todo el mundo. Es imposible pensar que no exista un fraude planeado. Después de los últimos 20 años de hoy hacia atrás, plagados de una corrupción desbordada del bando que sea. Julio escribe, los rusos no tienen nada que venir a hacer a Honduras, nuestro principal socio es Estados Unidos, que vayan a observar cómo van en la guerra con Ucrania, que no vengan a joder a Honduras porque representarían un gasto para el Estado. Rosen escribe, Renato habla de la oposición de la Unión Europea, pero ¿y por qué no habla también que en estas mismas elecciones del 2017 la OEA dijo que el sistema se cayó 640 veces y que no había certeza de quién ganó y que se repitieran las elecciones? Vamos a ver, Roberto Díaz opina, ¿y Rusia qué tiene que ver con nuestras elecciones? No es un país que nos manda dinero, recibe inmigrantes como Estados Unidos, solo falta que Irán, Venezuela y Cuba pidan ser observadores. Hay que tener cuidado con brujos disfrazados de santos. Algunas opiniones a través de ambas redes, siga opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Miren, el turno es para el dirigente magisterial Joel Almendares. No sé, Joel, si tu organización fue aceptada para observar. Gracias, Renato. Nosotros solicitamos como Central de Trabajadores, mandamos una carta al Consejo Nacional Electoral pidiendo participar como central. Y entiendo que las organizaciones magisteriales todas la mandaron y mi organización también mandó y es aceptada. Yo diría, y es que la pregunta es ¿qué nos motiva? Nos motivan varias cosas, Renato y compañeros, pueblo hondureño. Primero es que no podemos ser sujetos pasivos, nosotros debemos ser verbo y no solo sustantivo. Nosotros somos personas que tenemos capacidades, que tenemos mucha gente formada en diferentes ámbitos, que puede llegar a hacer una observación muy profesional, con mucha ética, con mucha moral, y entendemos que visibilizar. Vamos a daros unos minutos para que de nuevo tenga el internet ahí en su mejor nivel, Joel Almendares, porque esta respuesta es fundamental de Joel. Tienen todo el derecho, como hondureños tienen todo el derecho, ¿o no? Claro. Tienen todo el derecho. Claro. Tienen todo el derecho. Claro. Definitivamente. Tienen todo el derecho. Eso es la democracia. Sí, claro, eso es la democracia. Permítame que todavía no se estabiliza el internet que tiene ahí Joel Almendares. Porque al final lo que queremos nosotros es que entre más ojos democráticos observen, mejor para la democracia. Así claro, es, don Renato. Pero que no haya ninguna intención de nadie, de ir con objetivos políticos sectarios a observar el proceso electoral. De hecho, mire, dicho sea de paso, siendo que el proceso democrático, y nosotros en FOBESTE siempre lo hemos sostenido, que este proceso, que dicho sea de paso, nos sale caro a los hondureños, son más de 4.000 millones de lempiras lo que cuesta este proceso entre las elecciones primarias y estas elecciones generales, se convierta en ese mecanismo que nos ayude a fortalecer el tema institucional en el país. Y aquí yo voy a dar una opinión mía personal. Yo creo que el problema que tenemos en Honduras es lo que suele llamarse un pecado de origen. ¿Ya? El hecho es cómo se eligen los organismos, ¿ya? Con un componente, y ese es el comportamiento que nosotros miramos en cómo se desarrolla una persona que llega a un cargo de este tipo, en donde lo que deberían primar son los intereses de la nación, pero lo que pareciera que priman algunas veces son intereses políticos
político-partidarios. Entonces ahí debemos de estar, como don Filadelfo y todos los que estamos aquí lo hemos dicho, los hondureños prestos, ¿verdad? Debemos ir, debemos participar. Mire, si hay cosas que le gustan al hondureño, y me voy a permitir yo aquí hablar, son dos cosas. Ver los desfiles del 15 de septiembre y celebrar el cumpleaños de la patria. Eso al hondureño le gusta. Y el otro tema son los procesos electorales. Yo me acuerdo en mi aldea cuando son las elecciones, es una fiesta democrática, es una fiesta de familia. Uno inclusive mira personas que cotidianamente no mira ahí. Entonces eso es importante para garantizar el futuro de la nación, es importante para mejorar la dinámica económica, es importante para mejorar la dinámica social. Eso lo debemos cuidar como hueso de santo, como decía mi abuelo. Es importante escuchar a Joel Almendares. Si se cayó la señal vía Zoom por teléfono entonces, con Joel Almendares, ¿ya lo tenemos? Tu opinión, por favor. Bueno, yo creo, Renato, que es importante, ya vemos que el tiempo ha avanzado hablando de este tema, pero es importante mencionar lo que usted decía sobre la aprobación de los miembros del Consejo Nacional Electoral sobre algunas organizaciones. Nosotros como CONADE consideraríamos de que la votación debió ser por mayoría calificada y no que algunas organizaciones obtuvieron 2 y otros obtuvieron 3. En el caso del CONADE, como le decía mención a principio, se obtuvieron 2 votos. Creo que somos muy respetuosos de las decisiones que se tomen a lo interno, pero creo que no debería ser así. O sea que Marlon votó contra la presencia del CONADE como observador. Votó en contra. Y no son ustedes una institución estatal. Estatal con rango convencional por los principios de París, rango constitucional por la Constitución de la República, artículo 59, legal por la ley orgánica. Entonces, creería que este voto no se debe al posicionamiento que ha tenido la institucionalidad en temas de gobierno. Porque creo que ayer usted precisamente pasaba una noticia bastante lamentable y de preocuparse, y que también aquí ratifico esta mañana. No podemos ir a elecciones generales, Renato, en un estado de excepción. Yo creo que si hablamos de que queremos que hayan elecciones libres, elecciones transparentes, debe haber voluntad del Ejecutivo de que el pueblo hondureño se someta a este proceso sin un estado de excepción y que el mismo pueda ser una herramienta a utilizarse en el proceso electoral. Entonces, no importa que solo hayamos obtenido 2 votos de los 3. Les decimos, el CONADE no es una institución, Renato, que desde ahora o que esta va a ser su primera observación electoral. Desde 1992, 1995, cuando se le dé la rango constitucional, hemos formado parte y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, invitamos a los miembros del Consejo Electoral que vean este tema de observación no con una conveniencia particular, que este me conviene, que este no me conviene. Entre más organizaciones participamos, más instituciones participamos, esto le va a dar legitimidad. Y he recibido una denuncia que siempre les presupuestan 600,000 lempiras para que ustedes inviten observadores internacionales bajo la sombrilla del CONADE y que esta vez no les presupuestaron esos 600,000 lempiras. Claro, esa es una forma de poder debilitar la observación que realiza el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Si bien es cierto, el CONADE está en todo el territorio nacional con 250 colaboradores que son parte de la institución, pero el CONADE adhiere observadores externos como las redes multisectoriales, los comisionados municipales, las comisiones ciudadanas de transparencia, en donde se requiere darles la alimentación, el transporte. Mira, y en esta ocasión no hay acreditación por parte del Consejo Nacional Electoral. No entiendo por qué Marlon votó en contra de que ustedes participaran como institución del Estado en la observación electoral. No lo entiendo. Y el CONADE no lo elige un poder del Estado, el Congreso Nacional. Mira qué contradicciones tiene este... No somos una organización de sociedad civil. Decisiones, ¿ve? Yo creo que cuando vemos todas las organizaciones que van a participar, aparece la comisión, dice ahí, pero yo creo que debemos tener muy claro, y la población hondureña también. Correcto. Somos una institución estatal y que somos parte de la observación, Renato, como le dije a un inicio, con la aprobación del Consejo Nacional Electoral o sin la aprobación del Consejo Nacional Electoral. En las elecciones primarias hicimos la observación en todo el territorio con nuestro carnet institucional porque la ley misma nos da la facultad y solo tuvimos problema, creo, en Ceiba, que no nos permitieron el ingreso a uno de nuestros investigadores. Pero después en todo el territorio nacional se hizo la observación, se hicieron los hallazgos y se hicieron las recomendaciones al Estado de Honduras. Y yo creo que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el caso particular del voto en contra debe entender que el CONADE
Precisamente por eso es una institución estatal, porque debemos emitir recomendaciones al Estado de Honduras y principalmente al gobierno que lidera el Poder Ejecutivo para que se puedan contrarrestar algunas acciones. Y, como le dije anteriormente, no creemos que esto pueda ser por las posiciones que hayamos tenido en defensa de los derechos humanos del pueblo hondureño. Y a propósito de CONADE, esto lo vamos a tener que debatir aquí. Sabes que ayer presentó un informe que en Honduras, en el marco de estado de excepción, hay 10 desaparecidos. Terrible. Oíme, terrible. Desaparecidos en la década del 80. Pero en el marco de estado de excepción hay 10 desaparecidos en Honduras. Fuera de las desapariciones producto de la migración forzada y todos esos factores, hay 10 desaparecidos. Y de ahí la campaña, la ausencia tiene nombre, que lanza el CONADE con ese mismo objetivo, poder sensibilizar a las autoridades y a la sociedad para que se apruebe una ley especial para que haya una búsqueda efectiva, que ya tenemos un protocolo que fue aprobado por el Ministerio Público, pero necesitamos una ley, que sería otro frente a frente para hablar. Correcto, Joel, la otra semana. Joel, discúlpanos, pero nos falló el internet, pero estamos haciendo todo lo posible para escuchar tu opinión. ¿Que tiene derecho el movimiento sindical campesino obrero de solicitar ser observador electoral? Claro que tienen derecho. Partiendo de esa premisa, queda la respuesta tuya de lo que anima esta vez a las organizaciones sociales a participar como observadores. Adelante. Renato, nosotros en el 2013 ya habíamos participado con muy poca participación, con muy poca veeduría en algunos lugares. No recuerdo exactamente cómo hice, pero en algunos lugares la motivación de observación. ¿Qué nos motiva? Bueno, nos motiva que tenemos capacidades técnicas, capacidades éticas y morales para poder presentarnos a un centro electoral a observar el proceso, para ver los diferentes procesos que contiene todo este proceso electoral, valga la redundancia, y lo otro es que no podemos estar invisibilizados como una organización de sociedad civil o como organizaciones de sociedad civil, que quizás es lo que algunos quisieran, que estuviéramos invisibilizados. Lo otro es que podemos y tenemos diferentes organizaciones en lo largo y ancho del país que están motivadas, y esto, Renato, hay que decirle al pueblo hondureño, nosotros no solo tenemos personas de una institución política, dentro del mismo comité ejecutivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, dentro del mismo comité de la CGT, de la CTH, hay compañeros que participan o que son simpatizantes de diferentes fuerzas políticas en el país, del Partido Nacional, del Partido Liberal, del PINO, la Democracia, del Libre, por supuesto. Entonces yo creo que no se nos puede ver con sesgo, que siento que en algún momento hay parte de la sociedad que nos ve así, pero realmente nosotros lo que queremos es contribuir a hacer un proceso electoral viable, que realmente tenga la participación ciudadana, motivarlos a eso, pero que además pueda ser observada muy bien. Entonces yo creo que nosotros, al tener la capacidad, al tener la posibilidad, y no estamos pidiendo recursos, Renato, nosotros tenemos gente en La Mosquitia, por ejemplo, que podemos ponerla a observar y que ya nos han pedido, tenemos gente en Islas de la Bahía, tenemos en todos los departamentos del país, por lo tanto yo creo que tenemos la validez, tenemos la moral suficiente para hacerlo. Y dentro de mi gremio, el gremio magisterial, también les han dado participación. Yo creo que lo que debemos de hacer es capacitar muy bien a los observadores, que no tengan sesgo, que ese informe que vayamos a dar sea un informe totalmente profesional, totalmente técnico, de acuerdo con la capacitación que nos dé. Entonces, por lo menos, nosotros estamos pensando no seguir siendo sujetos pasivos, sino activos, que participemos. No podemos ser sustantivo nada más, debemos ser verbo, debemos actuar, debemos accionar, debemos estar frente a un proceso que realmente debemos entenderlo por lo que se juega, por lo que está en juego, y yo creo que las centrales de trabajadores o los gremios magisteriales u otras organizaciones campesinas, las que quieran observar el proceso, que lo hagan. De hecho, hay personas que quizás uno les puede decir, participar como observador en X o Y centro electoral o en X o Y ciudad, y van a decir, no porque voy a mesa, no porque solo voy a ir a votar. Yo creo que el voto en este momento hay que motivarlo, hay que hacer que la abstención no nos gane a los que participamos en el proceso electoral, y por eso consideramos nosotros que realmente tenemos las posibilidades
tenemos las capacidades para hacerlo, no estamos pidiendo dinero a nadie para participar, lo vamos a hacer con nuestros recursos, vamos a ver y vamos a recibir esas capacitaciones con motivación, con alegría, vamos a ser parte de un proceso que realmente no queremos que sea cuestionado. Ahora, hay algo que nos decía Filadelfo: el Consejo Nacional Electoral es la primera institucionalidad que debe darnos certidumbre, que debe generarnos confianza. Ellos, a pesar de todas las diferencias políticas que tengan, no pueden generar desconfianza en la sociedad. Ellos deben generar confianza y deben resolver algunos asuntos conversando civilizadamente, tratándose con respeto, llevando un proceso que nos permita a todos los ciudadanos ser parte, pero además tener la confianza de que va a ser un proceso confiable. No podemos seguir mandando maletas electorales en busitos rapiditos, y por eso es parte de la motivación nuestra, para denunciar cualquier atropello a los ciudadanos, para observar cualquier desfachatez que tengan desde el Consejo Electoral o las instituciones políticas. Eso es parte de nuestra motivación como ciudadanos, como organizaciones de sociedad civil, y estamos dispuestos a hacer una observación de altura, con ética, con moral, y lo hemos platicado dentro de las centrales de trabajadores con los 3 secretarios generales, y hemos dicho, donde podamos llegar, debemos hacerlo con altura, con responsabilidad, con ética, y debemos de generar certidumbre a la sociedad, pero eso pasa porque las instituciones políticas, en vez de andarse agarrando de los pelos, como dicen allá, deben hacer propuestas que realmente vengan a buscarle respuesta a los problemas que tenga la sociedad en el campo, en la ciudad, el tema de la seguridad, el tema de la salud, de la educación, pero no solo como discurso, Renato, que sea algo realmente que pueda sustentarse en los parámetros económicos que tenga el país, de la recaudación fiscal, etcétera. Así que, Renato, esas son nuestras motivaciones, y nosotros seguimos demandando a la sociedad que participe, que no se quede en casa, que vaya a las elecciones, que vaya a votar, porque en este momento el voto tiene una gran valía y eso hay que hacerlo. No hay que quedarnos sentados, por eso nos alegra que vengan observadores internacionales, que esté la Unión Europea, que esté la OEA, que estén países de diferentes continentes del mundo. Perfecto, que vengan, que nos ayuden, pero que no vengan con sesgos políticos, ideológicos tampoco, porque entonces sí lo vamos a descomponer el proceso. Nosotros vamos con toda la ética posible a hacerlo. Vamos a hacerlo como corresponde y lo vamos a hacer con altura. Buen espíritu, Joel, buen espíritu. Y mira, y yo le digo, y le pregunto aquí a Filadelfo antes de irme a la pausa comercial nuevamente, aunque las dirigencias y las cúpulas de los gremios puedan estar sesgados porque gane determinado partido para fines electorales, ¿quién controla las bases al pueblo y a las masas? Cada quien tiene su propia definición de lo que quiere para el futuro de Honduras. Por supuesto, yo te digo, para mí la vergüenza, creo que el sentido de una observación electoral es precisamente hacer que se respete la ley. Pero, ¿cuál es la vergüenza? Pues Joel insistió 3 veces, lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, que la unidad de política limpia diga que va a ir al extranjero a buscar dinero para poder cumplir con sus funciones. Y luego que también nos diga que un porcentaje mínimo de los aspirantes a cargos de elección popular no cumplen con lo que dice la ley de política limpia. Y fíjate que quieren ser los que dirigen el país. Y de entrada, siendo candidatos, tienen la vergüenza de no cumplir con la ley. Yo creo que, ¿por qué no hablamos de esas cosas? Yo te digo, hay una iniciativa muy interesante, perdón que lo menciono otra vez, en el caso del COEP con el barómetro y todo, porque deberíamos estar hablando de cuáles son las preocupaciones del votante hondureño para poder decidir quién va a ser el próximo presidente. Y yo insisto, el gran reto que nosotros tenemos es evidenciar ese fraude histórico en la papeleta de diputados. Deberíamos vigilarlo, porque nos concentramos en el de presidente y todo, y ahí tenemos miedo de que los rusos vayan a decir a Irán que ganó la candidata de X partido, pero eso aquí no tiene ninguna influencia. Pero sí, diputados que son electos con fraude, después nos hacen daño a todos nosotros, porque aprueban leyes, están de acuerdo con un estado de excepción que tiene resultados muy concretos, que no se puede saber dónde hay una cantidad importante de hondureños. Entonces se trata de eso, de vigilar para que estos señores que tienen
¿cuánto es, Mario? 4.000 millones de... Más de 4.000 Más de millones. 4.000 Más de 4.000 nos millones costaron en los dos primarias procesos. y generales. sí. Aseguren que mi decisión y la del resto de todos los hondureños sea respetada a partir del 30 de noviembre. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Ban Rural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Ban Rural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Que vengan, total, es democracia, escribe un televidente. Otra opinión: no sean ingenuos, pueblo hondureño, los rusos no quieren ir a observar, ellos llegarán a intervenir las elecciones a favor de sus intereses de izquierda. Tienen la tecnología necesaria para hacerlo, el sistema está protegido para no ser hackeado del exterior, pero dentro de Honduras se les hará mucho más fácil hacerlo. Revisen las computadoras que llevará esa delegación rusa. Otra opinión: buenos días, Renato. ¿Por qué los socialistas exigen y exigen y en democracia somos condescendientes y hasta complacientes con ellos? Pero ¿cómo son ellos cuando ostentan el poder? ¿Son tolerantes? ¿Permiten la participación? Los socialistas exigen, pero una vez en el poder no respetan las leyes y la Constitución la condicionan a su dictadura. ¿Qué ejemplo de observar un proceso transparente puede brindar a nuestra democracia Rusia? Ninguno, escribe este ciudadano. Otra opinión: saludos desde Costa Rica. La democracia implica participación, pluralismo y diversidad de opiniones. Los observadores son garantes de un proceso electoral claro y todos son bienvenidos siempre y cuando sean imparciales y no inclinen la balanza a favor de uno u otro partido. Espero que sus elecciones sean claras y que la decisión del soberano sea respetada. Muchas gracias por sus opiniones, por haber escrito a nuestras redes sociales. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Viste que el tema de los rusos predominó en... Claro. Así es. Sí, pero esto es geopolítica. Esto es geopolítica, Filadelfo. No han solicitado ser observadores por casualidad, así como está el mundo en este momento. Esto es geopolítica. Correcto. Y esto le entienden. Los gobernantes actuales, el partido en el poder, le entienden. ¿Sí? El hecho es que sepa poner orden el CNE, ¿verdad? Claro, Y a la mínima violación a nuestras leyes, quitarles el Cancelar carnet. la observación. Correcto. De hecho, Sí, sí. en la votación de las organizaciones nacionales deja de evidencia un claro tema que está en un tema ideológico en el país, que esperemos que no sea el que prime y que tal cual se ha conversado aquí y que es necesario para la tranquilidad de los hondureños, primen los temas técnicos, ¿verdad? Eso es importante Sí. en el país. Ya es tiempo que los hondureños le demos salidas técnicas a los temas, mientras nosotros no le demos salidas técnicas a los temas, en lo que está enmarcado en un proceso del marco legislativo o de leyes del país, vamos a seguir Sí, bregando. correcto. Sí. Joel, brevemente, nos dejaste buenas vibras, porque el mensaje no solo es para las organizaciones sociales, para los sindicatos, para los obreros, para los gremios sindicales, para los campesinos. No sé si alguna organización campesina está entre las 29,
pero nos dejaste buenas vibras. Porque al final, ¿sabes qué? Al final una observación electoral sesgada desprestigia la institución. Y ustedes, como magisterio, deben defender el respeto y la imagen de su gremio. Y este mensaje va para todas las organizaciones, ASJ, CNA y todas las organizaciones que acredite el CNE para observar el proceso electoral. Renato, nosotros queremos comprometernos públicamente a hacer una observación, como ya lo dije antes, de altura. Queremos no solo llegar a validar lo que alguien quiere que validemos, nosotros queremos ser observadores independientes, queremos hacerlo con ética, tenemos la suficiente moral para hacerlo. Recuerda que nosotros siempre hemos andado en las luchas populares, sociales, reclamando derechos, exigiendo derechos, luchando por la democracia, por muchísimas cosas. No queremos en este momento ser o llegar directamente a avalar algo que no esté de acuerdo con nuestros principios. Nosotros queremos realmente ir a hacer una observación con toda la altura suficiente que genere no solo la responsabilidad, sino la confianza en la sociedad, y eso es lo que queremos y esa es la motivación que vamos a hacer. Es más, queremos dar sendas capacitaciones para que nuestros compañeros que se comprometan y que asuman la responsabilidad de observadores lo vayan a hacer de acuerdo a la necesidad del país, lo vayan a hacer de acuerdo al momento en que estamos viviendo en este país, porque somos hondureños, amamos esta patria y queremos que realmente Honduras no solo sea conocido por temas de corrupción, por temas de inseguridad, por temas de alta pobreza. Nosotros queremos que nuestro país también se conozca, porque los ciudadanos clamamos, queremos que todos los actos que se realicen a cabo, las actividades sean realmente de altura. Así que yo invito, y por eso estoy contento en este frente a frente, Renato, por, bueno, la moderación de altura, pero también que nuestros compañeros se comprometen, los que están ahí de organizaciones, que se comprometan todos. Nosotros no vamos a ver de menos a nadie, pero no queremos que nos miren de menos. Nosotros queremos estar involucrados en un proceso que ya hay candidatos que andan pensando en que les van a hacer fraude. Yo creo que debemos irnos quitando esas vibras. Y yo creo que sí hay malos ciudadanos en los partidos políticos que andan pensando en la picardía. Esa picardía es la que tenemos que denunciar. Esa picardía es que tenemos que salir a la palestra pública a oponernos, porque no podemos, los ciudadanos, la mayoría de los hondureños somos honorables, Renato. No solo son un par de léperos que tengan los partidos políticos. Un amigo me decía una vez, ojalá viniera un huracán y se lo llevara todo para otro país. Allá va que vayan a arruinar otro país, quedemos nosotros mejor. Pero bueno, son anécdotas que uno cosecha ahí en lo que anda en actividades gremiales. Así que sí, yo realmente, igual que Filadelfo, tengo mucha desconfianza, pero es que eso es general, Renato. Miren, nos han sembrado una cultura de la desconfianza a los hondureños, que estamos viendo, y a saber si es verdad lo que nos está diciendo Julano, o a saber si es verdad que lo va a hacer, porque es que lo que ha pasado acaso es poco lo que hemos vivido, pues no es menos lo que hemos vivido. Entonces tenemos que estar en eso. Nosotros nos comprometemos públicamente frente a nuestras bases a hacer una observación de altura, con mucha responsabilidad, con mucha ética, y le vuelvo a repetir, Renato, nosotros estamos poniendo nuestros recursos, que tenemos representación en todo el país, entonces no vamos a ir sesgados. Ok, y miren quién está hablando. Yo lo estaba limitando al dirigente magisterial. Es el secretario de la confederación más de izquierdas que hay en Honduras, la CUT. Sí, Joel Almendares. Que esos valores democráticos que hoy nos has transmitido los defiendan toda la gente de la CUT que ande de observador electoral el próximo 30 de noviembre. Si no hay un nuevo pase, Joel, te agradezco desde ya. Voy a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Tenemos 4 minutos para el mensaje final de ustedes. Comienzo con Mario Palma.
Bien, don Renato, muchas gracias. Nosotros en nombre de FOSDE y la Red H, ¿verdad? Nos comprometemos también con una participación, una observación sistemática, ¿verdad? Que ayude al proceso democrático de Honduras. ¿Aceptaron al FOSDE? Sí, nosotros estamos dentro como de la red, red, ya como red H, como la red. correcto. Entonces estamos desarrollando todo un proceso tal cual lo establece el reglamento sistemático. Recordemos que la red es una de las que más experiencia tiene en observación, por lo tanto es una voz calificada, ¿verdad? Y simple y sencillamente lo último es llamar a todos los hondureños a participar. Es importante que cada uno de nosotros se comprometa con la nación a ir, llamar también a la clase política a brindar todos los recursos necesarios para garantizar el proceso democrático. ¿La aceptación de ustedes fue 2-1 o fue por unanimidad? ¿La Red H? Creo que por unanimidad, si no mal recuerdo. Red H no, es que es a través de Cáritas. Cáritas. Sí, Cáritas. Mira, yo creo, y con el respeto a los consejeros, quienes votaron en contra de unos y de otros se equivocaron. Para mí que se equivocaron. Totalmente de se acuerdo. se equivocaron, así de simple. Aquí le ganó la partida a Ana Paola Hall. Es que ella votó por todos los que han hecho solicitudes. Solo hagan que se cumpla la ley por parte de los observadores. Por favor, vamos ahora con William Alvarado. Bueno, Renato, agradecer la oportunidad de poder estar en este espacio y hablar de esta gran institucionalidad como es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Quiero cerrar, Renato, invitando a los titulares de las diferentes instituciones que integran este proceso electoral, el Tribunal de Justicia, las Fuerzas Armadas de Honduras, el CNE, que pongan en primer lugar a Honduras y que cumplan con el mandato para el que fueron nombrados, para que después del 30 de noviembre digan hemos cumplido la misión. Al pueblo hondureño, todo lo que se habla, se supone, solo se puede contrarrestar si usted ejerce ese derecho político yendo a ejercer el sufragio. Y desde la titular del CONADE, la abogada Blanca Izaguirre, tengan la plena seguridad que en todo el territorio nacional allí van a estar investigadores de quejas, delegados departamentales, regionales, personal administrativo, garantizando de que a usted se le pueda dar el acceso a poder ejercer el sufragio. Como dice la campaña de Televicentro, Honduras somos todos. Gracias, William Alvarado. Filadelfo Martínez. No, un llamamiento a todos los hondureños y hondureñas a votar este 30 de noviembre. Hagámoslo en paz, decidamos por el que consideremos el mejor, permitamos que ese huracán que mencionó Joel no se lleve a los políticos, porque necesitamos a los políticos, se lleve las mañas de los políticos y que el país pueda cambiar. ¿Está Joel todavía? Hubo oportunidad otra vez para Joel. Mensaje final, Joel Almendares. Nosotros vamos a las organizaciones 2-1. Pero eso no nos limita a pensar positivamente. Creemos que el llamado debe ser permanente a la tolerancia, a la responsabilidad y un llamado a las instituciones políticas para que hagan campaña con altura, sin insultos, con propuestas, y al Consejo Nacional Electoral que se faje, que haga las cosas con ética, que trabaje y que le dé confianza al pueblo hondureño y a todos los pobladores de Honduras, incluso a los que están en el extranjero y que tienen posibilidad de votar, que vayan a ejercer el sufragio, que no se queden ahí expectantes y que después vayan a decir que hubo fraude, que esto, porque no están autorizados a decir nada si no van a votar. A los observadores, que lo hagamos como la ley manda, que este 30 de noviembre vayamos con mucha responsabilidad a observar, a votar, a cuidar el proceso y a generarle confianza al pueblo hondureño. Honduras merece más, y el huracán era para los malos políticos, decía Filadelfo, el amigo, ¿va? Porque de repente si hay buenos políticos, hay gente que no tiene las manías de otros y que quiere que Honduras salga adelante, se desarrolle con la ayuda de los aliados que tenemos, de instituciones y de todo. Así que, Renato, gracias a usted, y gracias, la CUT se compromete a seguir trabajando porque haya un proceso fuerte y democrático. Nos deja buenas vibras. CUT, Joel Almendares, todos ustedes, adelante, que la lucha es constante.